Hola amigos, bienvenidos a un nuevo ASMR en la que voy a leer, siguiendo con la obra de Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta, capítulo 2 o parte primera, capítulo 2 del sexto. No sé, esto está muy lioso, pero bueno, digamos que capítulo sexto. Aquella gran mujer, Isabel Cortero de Arnáiz, dotada de todas las agudezas del traficante y de todas las triquiñuelas económicas del ama de gobierno, fue agraciada además por el cielo con una fecundidad prodigiosa. En 1845, cuando nació Juanito, ya había tenido ella 5 y siguió pariendo con la puntualidad de los vegetales que dan fruto cada año. Sobre aquellos 5 hay que apuntar 12 más en la cuenta total, 17 partos, que recordaba asociándolos a fechas célebres del reinado de Isabel II. Mi primer hijo, decía, nació cuando vino la tropa carlista hasta las tapias de Madrid. Nació cuando se casó la reina, con pocos días de diferencia. Mi Isabelita vino al mundo el día mismo en que el cura Merino le pegó traicionó a su majestad, y tuve a Rupertito el día de San Juan del 58, el mismo día que se inauguró la traída de aguas. Al ver la fecha, la estrecha casa, se daba uno a pensar que la ley de impenetrabilidad de los cuerpos fue el pretexto que tomó la muerte para mermar aquel bíblico rebaño. Si los 17 chiquillos hubieran vivido, habría sido preciso ponerlos en los balcones como los tiestos o colgarlos en jaulas de machos de perdiz. El garrotillo y la escarlatina fueron sacando aquellas mies apretadas y en 1870 no quedaban ya más que 9. Los 2 primeros volaron a poco de nacidos. De tiempo en tiempo, otro, ya crecidito, y se aceleraban las filas. En no sé qué año se desaparecieron 3 con intervalo de 4 meses. Los que rebasaron de los 10 años se iban criando regularmente. He dicho que eran 9. Falta consignar que de estas 9 cifras, 7 correspondían al sexo femenino. Vaya una plaga que le había caído al bueno de Gumersindo. ¿Qué hacer con 7 chiquillas? Para guardarlas cuando fueran mujeres se necesitaba un cuerpo de ejército. ¿Y cómo casarlas bien a todas? ¿De dónde iba a salir 7 maridos buenos? Gumersindo, siempre que de esto se le hablaba, echábanlo a broma, confiando en la buena mano que tenía su mujer para todo. Verán, decía, como saca ella de debajo de las piedras 7 yernos de primera. Pero la fecunda esposa no las tenía todas consigo. Siempre que pensaba en el porvenir de sus hijas se ponía triste y sentía como remordimientos de haber dado a su marido una familia que era un problema económico. Cuando hablaba de esto con su cuñada Barbarita, lamentábase de parir hembras como de una responsabilidad. Durante su campaña prolífica, desde el 38 al 60, acontecía que a los 4 o 5 meses de haber dado a luz ya estaba otra vez encinta. Barbarita no se tomaba el trabajo de preguntárselo y lo daba por hecho. Ahora le decía, vas a tener un muchacho. Y la otra, enojada, echando pestes contra su fecundidad, respondía, varón o hembra, estos regalos deberían de ser para ti.
A ti debería Dios darte un canario de alcoba todos los años. Las ganancias del establecimiento no eran escasas, pero los esposos Arnaiz no podían llamarse ricos, porque con tanto parto y tanta fallecimiento de hijos y aquel familión de hembras, la casa no acababa de florecer como debiera. Aunque Isabel hacía milagros de arreglo y economía, el considerable gasto cotidiano quitaba al establecimiento mucha savia, pero nunca dejó de cumplir Gumersindo sus compromisos comerciales, y si su capital no era grande, tampoco tenía deudas. El quid estaba en colocar bien las 7 chicas, pues mientras esta tremenda campaña matrimoniesca no fuera coronada por un éxito brillante, en la casa no podía haber grandes ahorros. Isabel Cordero era 20 años a una mujer desmejorada, pálida, deforme de talle, como esas personas que parece que se están desbaratando y que no tienen las partes del cuerpo en su verdadero sitio. Apenas se conocía que había sido bonita. Los que la trataban no podían imaginársela en estado distinto el que se llamara interesante, porque el barrigón parecía en ella cosa normal, como el color de la tez o la forma de la nariz. En tal situación y en los breves periodos que tenía libres, su actividad era siempre la misma, pues hasta el día de caer en la cama estaba sobre un pie atendiendo incansable al complicado gobierno de aquella casa. Lo mismo funcionaba en la cocina que en el escritorio, y acabadita de poner la enorme sartén de migas para la cena o el calderón de patatas, pasaba a la tienda que a su marido la enterase de las facturas que acababa de recibir o de los avisos de letras. Cuidaba principalmente lo de que sus niñas no estuviesen ociosas. Las más pequeñas y los varoncitos iban a la escuela. Los mayores trabajaban en el gabinete de la casa, ayudando a su madre en el repaso de la ropa o en acomodar al cuerpo de los varones las prendas desechadas del padre. Alguna de ellas se daba maña para planchar. Solían también lavar en el gran artesón de la cocina y zurcir y echar un remiendo. Pero en lo que mayormente sobresalían todas era en el arte de arreglar sus propios perendenques. Los domingos, cuando su mamá las sacaba a paseo en larga procesión, iban tan bien apañaditas que daba gusto verlas. Al ir a misa, desfilaban entre la admiración de los fieles, porque conviene apuntar que eran muy monas. Desde las 2 mayores, que eran ya mujeres, hasta la última, que era una miniatura. Formaban un rebaño interesantísimo que llamaba la atención por el número y la escala gradual de las tallas. Los conocidos que las veían entrar decían: «Ya está ahí doña Isabel con el muestrario». La madre, peinada con la mayor sencillez, sin ningún adorno, flácida, pecosa y desprovista ya de todo atractivo personal que no fuera la responsabilidad, pastoreaba aquel rebaño, llevándolo por delante como los paveros de Navidad. Y que no pasaba flojos apuros la pobre para salir airosa en aquel papel inmenso. A Barbarita le hacía ordinariamente sus confidencias. «Mira, hija, algunos meses me veo tan agonizada que no sé qué hacer. Dios me protege, que si no, tú no sabes lo que es vestir 7 hijas, los varones con los desechos de la ropa de su padre, que yo les arreglo, van tirando, pero las niñas, y con esta moda que ahora, y suponer
¿Viste la pieza de merino azul? Pues no fue bastante y tuve que traer 10 varas más. Nada te quiero decir del ramo de zapatos. Gracias que dentro de casa la que se me ponga otro calzado que no sea las alpargatitas de cáñamo ya me tiene hecha una leona. Para llenarles la barriga me defiendo con las patatas y las migas. Este año he suprimido los estofados. Sé que los dependientes refunfuñan, pero no me importa. Que vaya a otra parte donde los traten mejor. ¿Creerás que un quintal de carbón me va como un soplo? Me traigo a la casa 2 arrobas de aceite y a los pocos días, pif, parece que se lo han chupado las lechuzas. Encargo a Estupiña 2 o 3 quintales de patatas, hija, y como si no trajera nada. En la casa había 2 mesas. En la primera comía el principal y su señora, las niñas, el dependiente más antiguo y algún pariente como Primitivo Cordero cuando venía a Madrid de su finca de Toledo donde residía. A la segunda se sentaban los dependientes menudos y los 2 hijos, uno de los cuales hacía su aprendizaje en la tienda de blondas de Segundo Cordero. Era un total de 17 o 18 bocas. El gobierno de tal casa, que habría rendido a cualquier mujer, no fatigaba visiblemente a Isabel. A medida que las niñas iban creciendo, disminuía para la madre parte del trabajo material, pero este descanso se compensaba con el exceso de vigilancia para guardar el rebaño, cada vez más perseguido de lobos y expuesto a infinitas acechanzas. Las chicas no eran malas, pero eran jovenzuelas, y ni Cristo Padre podía evitar los atisbos por el único balcón de la casa por la ventachuela que daba al callejón de San Cristóbal. Empezaban a entrar en la casa cortinas y a desarrollarse esas antigüelas inocentes que son juego de amor, ya que no el amor mismo. Doña Isabel estaba siempre con cada ojo como un farol y no las perdía de vista un momento. A esta fatiga ruda del espionaje materno uníase el trabajo de exhibir y airear el muestrario por ver si caía algún parroquiano o por otro nombre marido. Era forzoso hacer el artículo y aquella gran mujer negociante en hijas no tenía más remedio que vestirse y concurrir con su género a tal o cual tertulia de amigas, porque si no lo hacía, ponían las nenas unos morros que no se las podía aguantar. Era también de rúbrica el paseíto los domingos. En corporación, las niñas muy bien arregladitas, con 4 pingos que parecían lo que no eran, la mamá muy estirada de guantes que le imposibilitaban el uso de los dedos, con manguito que se daba el calor excesivo a las manos y su buena cachemira, sin ser vieja lo parecía. Dios, al fin, apreciando los méritos de aquella heroína que ni un punto se apretaba de su puesto en el combate social, echó una mirada de benevolencia sobre el muestrario y después lo bendijo. La primera chica que se casó fue la segunda, llamada Candelaria, y en honor de la verdad no fue muy lucido aquel matrimonio. Era el novio un buen muchacho, dependiente de la camisería de la viuda de Aparici. Llamábase Pepe Samaniego y no tenía más fortuna que sus deseos de trabajar y su honradez probada.
Su apellido se veía mucho en los rótulos de comercio menudo. Un tío suyo era boticario en la calle del Ave María. Tenía un primo pescadero, otro tendero de capas en la Casa de la Cruz, otro prestamista, y los demás, lo mismo que sus hermanos, eran todos horteras. Pensaron primero los de Arnaiz oponerse a aquella unión, más pronto se hicieron esta cuenta. No están los tiempos para hilar muy delgado en esto de los maridos. Hay que tomar todo lo que se presente, porque son 7 a colocar. Basta con que el chico sea formal y trabajador. Casóse luego la mayor, llamada Benigna, en memoria de su abuelito, el héroe de Boteros. Esta sí que fue buena boda. El novio era Ramón Villuendas, hijo mayor del célebre cambiante de la calle de Toledo. Gran casa, fortuna sólida. Era ya viudo, con 2 chiquillos, y su parentela ofrecía variedad chocante en orden de riqueza. Su tío don Cayetano Villuendas estaba casado con Eulalia, hermana del marqués de Casamuñoz, y poseía muchos millones. En cambio, había un Villuendas tabernero y otro que tenía un tenducho de percales y bayetas llamado el Buen Gusto. El parentesco de los Villuendas, pobres con los ricos, no se veía muy claro, pero parientes eran y muchos de ellos se trataban y se tuteaban. La tercera de las chicas, llamada Jacinta, pescó marido al año siguiente. ¿Y qué marido? Pero al llegar allí me veo precisando acortar esta hebra y pasó a referir ciertas cosas que han de preceder a la boda de Jacinta. Como esto es un lío de capítulos, ya terminamos el capítulo anterior. Capítulo 3, primera parte. Estuve analizando, esta vez me lo apunté para no liarme. Continuamos. En la tienda de Arnaiz, junto a la reja que da a la calle San Cristóbal, hay actualmente 3 sillas de madera curvas de Viena, las cuales sucedieron hace años a un banco sin respaldo forrado de hule negro, y este bando tuvo por antecesor a un arcón o caja vacía. Aquella era la sede de la inmemorial tertulia de la casa. No había tienda sin tertulia, como no podía haberla sin mostrador y santo tutelar. Era esto un servicio suplementario que el comercio prestaba a la sociedad en tiempos en que no existían casinos, pues, aunque había sociedades secretas y clubs y cafés más o menos patrióticos, la gran mayoría de los ciudadanos pacíficos no iba a ellos, prefiriendo charlar en las tiendas. Barbarita tiene aún reminiscencias vagas de la tertulia en los tiempos de su niñez. Iba un fraile muy flaco que era el padre Alelí, un señor pequeñito con anteojos que era el papá de Isabel, algunos militares y otros tipos que se confundían en su mente con las figuras de los 2 mandarines. Y no solo se hablaba de asuntos políticos y de la guerra civil, sino de cosas del comercio. Recuerda la señora haber oído algo acerca de los primeros fósforos o mixtos que vinieron al mercado y aún haberlos visto. Era como una botellita en la cual se metían la cerilla y salía echando lumbre. También oyó hablar de las primeras alfombras de moqueta, de los primeros colchones en muelles y de los primeros ferrocarriles,
que alguno de los tertulios había visto en el extranjero, pues aquí ni asombro de ellos había todavía. Algo se apuntó allí sobre el billete de banco, que en Madrid no fue papel moneda corriente hasta algunos años después, y solo se usaba entonces para los pagos fuertes de la banca. Doña Bárbara se acuerda de haber visto el primer billete que llevaron a la tienda como un objeto de curiosidad, y todos convinieron en que era mejor una onza. El gas fue muy posterior a esto. La tienda se transformaba, pero la tertulia era siempre la misma en el curso lento de los años. Unos habladores se iban y venían otros. No sabemos a qué época fija se referirían estos párrafos sueltos que el vuelo cogía. Barbarita, cuando ya casada, entraba en la tienda a descansar un ratito, de vuelta de paseo de compras. Qué hermosotes iban esta mañana los del tercero de fusileros con sus pompones nuevos. El duque ha oído misa hoy en las Calatravas. Iba con Linaje y con San Miguel. ¿Sabe usted, Estupiñán, lo que dicen ahora? Pues dicen que los ingleses proyectan construir barcos de fierro. El llamado Estupiñán debía de ser indispensable en todas las tertulias de tiendas, porque cuando no iba Ladernais, todo se volvía a preguntar: ¿y Plácido? ¿Qué es de él? Cuando entraba, le recibían con exclamaciones de alegría, pues con su sola presencia animaba la conversación. En 1871 conocí a este hombre que fundaba su vanidad de haber visto toda la historia de España en el presente siglo. Había venido al mundo en 1803 y se llamaba hermano de fecha de mesonero romanos, por haber nacido como este el 19 de julio del citado año. Una sola frase suya probará su inmenso saber en esa historia viva que aprende con los ojos. Vi a José primero como le estoy viendo a usted ahora, y parecía que se relamía de gusto cuando le preguntaban: ¿vio usted al duque de Angulema a Lord Wellington? Pues ya lo creo. Su contestación era siempre la misma: como le estoy viendo a usted. Hasta llegaba a incomodarse cuando se le interrogaba en tono dubitativo: ¿que si vi entrar a María Cristina? Hombre, si eso es de ayer. Para completar su erudición ocular, hablaba del aspecto que presentaba Madrid el 1 de septiembre de 1840, como si fuera cosa de la semana pasada. Había visto morir a Canterac, ajusticiar a Merino, nada menos que sobre el propio patíbulo, por ser él hermano de la paz y la caridad. Había visto matar así a Chico, precisamente ver no, pero oyó los tiros, hallándose en la calle de las Velas. Había visto a Fernando VII el 7 de julio cuando salió al balcón a decir a los milicianos que sacudieran a los de la guardia. Había visto a Rodil y al sargento García arrengado desde otro balcón el año 36. Había visto a O'Donnell y al Espartero abrazándose, a Espartero solo saludando al pueblo, a O'Donnell solo
todo esto en un balcón, y por fin en un balcón había visto también en fecha cercana a otro personaje diciendo a gritos que se habían acabado los reyes. La historia de Estupiñán estaba escrita en los balcones. La biografía mercantil de este hombre es tan curiosa como sencilla. Era muy joven cuando entró de hortera en casa de Arnaiz, y allí sirvió muchos años, siempre bien quisto del principal por su honradez acrisolada y el grandísimo interés con que miraba todo lo concerniente al establecimiento. Y a pesar de tales prendas, Estupiñán no era un buen dependiente. Al despachar entretenía demasiado los parroquianos, y si le mandaban con un recado o comisión a la aduana, tardaba tanto en volver que muchas veces creyó don Bonifacio que le habían llevado preso. La singularidad de que, teniendo Plácido estas mañas, no pudieran los dueños de la tienda prescindir de él, se explicaba por la ciega confianza que inspiraba, pues estando él al cuidado de la tienda y de la caja, ya podía Arnaiz y su familia echarse a dormir. Era su fidelidad tan grande con su humildad como su humildad, pues ya le podían reñir y decirle cuantas perrerías quisieran sin que se incomodase. Por esto sintió mucho Arnaiz que Estupiñán dejara la casa en 1837, cuando se le antojó establecerse con los dineros de una pequeña hacienda. Su principal, que le conocía bien, hacía lúgubres profecías del porvenir comercial del Plácido, trabajando por su cuenta. Prometíaselas él muy felices en la tienda de bayetas y paños del reino que estableció en la Plaza Mayor junto a la panadería. No puso dependientes porque la cortedad del negocio no lo consentía, pero su tertulia fue lo más animada y dicharachera de todo el barrio. Y ved aquí el secreto de lo poco que dio de sí el establecimiento y la justificación de los vaticinios de don Bonifacio. Estupiñán tenía un vicio hereditario y crónico, contra el cual eran impotentes todas las demás energías de su alma. Vicio tanto más avasallador y terrible cuanto más inofensivo parecía. No era la bebida, no era el amor, ni el juego ni el lujo. Era la conversación. Por un rato de palique era Estupiñán capaz de dejar que se llevaran los demonios el mejor negocio del mundo. Como él pegase la hebra con gana, ya podía venirse el cielo abajo, y antes le cortaba la lengua que la hebra. A su tienda iban los habladores más frenéticos porque el vicio llama al vicio. Si en lo más sabroso de su charla entraba alguien a comprar, Estupiñán le ponía la cara que se pone a los que van a dar sablazos. Si el género pedido estaba sobre el mostrador, lo enseñaba con gesto rápido, deseando que se acabase pronto la interrupción. Pero si estaba en lo alto de la anaquilería, echaba hacia arriba una mirada de fatiga como el que pide a Dios paciencia diciendo: ¿bayeta amarilla? Míralo usted, me parece que es angosta para lo que usted la quiere. Otras veces dudaba o apreciaba dudar si tenía lo que le pedían. ¿Gorritas para niño? ¿Las quiere usted de visera de hule? Sospecho que hay algunas, pero son de esas que no se usan ya. Si estaba jugando el tute
o almuz, únicos juegos que sabía y en los que era maestro, primero se hundía el mundo que apartar él su atención de las cartas. Era tal fuerte el ansia de charla y de trato social, se le pedía el cuerpo y el alma con tal vehemencia que si no iban habladores a la tienda no podía resistir la comezón del vicio, echaba la llave, se le metía en el bolsillo, se la metía en el bolsillo y se iba a otra tienda en busca de aquel licor palabrero con que se embriagaba. Por Navidad, cuando se empezaban a armar los puestos de la plaza, el pobre tendero no tenía valor para estarse metido en aquel cuchitril oscuro. El sonido de la voz humana, la luz y el rumor de la calle eran tan necesarios a su existencia como el aire. Cerraba y se iba a dar conversación a las mujeres de los puestos. A todas las conocía y se enteraba de lo que iban a vender y de cuánto ocurriera en la familia de cada una de ellas. Pertenecía pues Estupiñán a aquella raza de tenderos, de la cual quedan aún muy pocos ejemplares, cuyo papel en el mundo comercial parece ser la atenuación de los males causados por los excesos de la oferta impertinente y disuadir al consumidor de la malsana inclinación a gastar el dinero. Don Plácido, ¿tiene usted pana azul? Pana azul. ¿Y quién te mete a ti en esos lujos? Sí que la tengo, pero es cara para ti. Enséñamela usted y a ver si me la arregla. Entonces hacía el hombre un desmedido esfuerzo como quien sacrifica al deber sus sentimientos y gustos más queridos y bajaba la pieza de tela. Vaya, aquí está la pana. Si no la has de comprar, si todo es gana de moler, ¿para qué quieres verla? ¿Crees que yo no tengo nada que hacer? Lo que dije, estas mujeres marean a Cristo. Hay otra clase, sí señora. ¿La compras sí o no? A 22 reales, ni un cuarto menos. Pero déjela ver. ¡Ay, qué hombre! ¿Que me voy a comer la pieza? A 22 reales. Ande, y que lo parta un rayo. Que te aparta a ti, malcriada, respendona, taranca, tarasca. Era muy fino con las señoras de alto copete. Su afabilidad tenía tonos como este. La cubica sí que la hay. ¿Ve usted la pieza allá arriba? Me parece, señora, que no es lo que usted busca. Digo, me parece, no es que yo quiera deter. Ahora, se estilan rayaditas. De eso no tengo. Espero una remesa para el mes que entra. Ayer vi a las niñas con el señor don Cándido. Vaya que están creciditas. ¿Y cómo sigue el señor mayor? No le he visto desde que íbamos juntos a la bóveda de San Ginés. Con este sistema de vender a los 4 años de comercio, se podían contar las personas que al cabo de la semana traspasaban el dintel de la tienda. A los 7 años no entraban allí ni las moscas. Estupiñán abría todas las mañanas, barría y regaba la acera. Se ponía los manguitos verdes y se sentaba detrás del mostrador a leer el diario de visos. Poco a poco iban llegando los amigos, aquellos hermanos de su alma, que en la sociedad en que Plácido estaba le parecían algo como la paloma del arca, pues le traían en el pico algo más que un ramo de oliva. Le traían la palabra, el saborosísimo fruto y la flor de la vida, el alcohol del alma,
con el que apacentaba su vicio. Pasábanse el día entero contando anécdotas, comentando sucesos políticos, tratando de tú a Mendizábal, a Calatrava, a María Cristina y al mismo Dios, trazando con el dedo planes de campaña sobre el mostrador en extravagantes líneas tácticas, demostrando que Espartero debía ir necesariamente por aquí y Villarreal por allá, refiriendo también sucedidos del comercio, llegadas de tal o cual género, lances de iglesia y de milicia y de mujeres y de la corte, con todo lo demás que cae bajo el dominio de la bachillería humana. A todas estas el cajón del dinero no se abría ni una sola vez, y a la vara de medir, sumida en plácida quietud, le faltaba poco para reverdecer y echar flores como la vara de San José. Y como pasaban los meses y meses sin que se renovase el género, allí no había más que maulas y vejeces. El trueno fue gordo y repentino. Un día le embargaron todo y Estupeñá salió de la tienda con tanta pena como dignidad. Bueno amigos, aquí terminamos el siguiente capítulo. Espero que les haya ayudado. Fortunata y Jacinta de Benito Pérez Galdós en la página wikisource.org. Hasta un próximo vídeo. Muchas gracias por estar ahí. Besitos, cuídense mucho.